Por un lado, cuando nosotros trabajamos con pedagogía, tenemos que pensar una secuenciación, una periodización, ¿no?, de la historia, como para poder entender el pensamiento de los pedagogos y el origen de la escuela pública a lo largo de la historia, ¿sí? Ustedes van a ver que en el texto nuevo de Daniel Brailovsky justamente plantea que la historia de la educación, no la historia de la educación, la historia de la pedagogía la podemos pensar entre el antes y después de una etapa que es fundamental, que es la etapa de oro, que es la ilustración, ¿sí? Todo lo que acontece, acontece con la ilustración como bisagra, ¿sí? De esa manera tenemos que entender un poco la historia o el pensamiento pedagógico. Todo lo que está antes y todo lo que está después. Lo mismo sucede con muchas cuestiones, con muchas otras disciplinas o áreas del conocimiento. Todo lo que está antes de la ilustración y todo lo que está después. ¿Por qué? Porque ese nudo de la ilustración determina cambios de paradigmas, cambios de épocas, cambios políticos, aparece en las ciencias, la organización de las ciencias, de las disciplinas, de los estados nacionales. Entonces, realmente, esa etapa es un tiempo que nos permite comprender todo lo que acontece después y diferenciarlo de todo lo que pasó antes, ¿sí? Aún así, cuando nosotros hablemos de educación tradicional, estamos hablando de esa etapa fundadora, con Comenio y demás, hasta mucho tiempo después. Todo eso va a ser educación tradicional. Y todos aquellos pensadores que critiquen a la educación tradicional van a ser ya las pedagogías renovadoras, la escuela activa, la escuela nueva, las pedagogías críticas y demás, ¿sí? Y son críticas o son renovadoras, ¿por qué? Porque se comparan con esa educación tradicional, ¿sí? Pero la escuela tradicional, eh, sistema escolar, el sistema de la escuela pública, aparece en la modernidad. Por eso la pedagogía en realidad, vamos a empezar a hablar de pedagogía propiamente dicho, desde esa etapa histórica, desde los tiempos modernos, de la etapa fundacional, ¿sí? Entonces, por eso en el PowerPoint que les mandé, el esfuerzo, me llevó varios días hacerlo porque es un esfuerzo por reunir mucha información que generalmente la cuento, en realidad es un recuento que se hace en una clase. Pero había dos posibilidades, o que los mande a ustedes a indagar, que un poco la idea también es que ustedes mismos indaguen en las redes para trabajar profundamente, bueno, a ver qué fue la ilustración. Yo hoy no sabía si dedicarme, fue una decisión, ¿no? Por los tiempos también que tenemos de encuentro y de materiales y demás. O le dedicamos una clase de ilustración, o bueno, ya lo doy por entendido que todos sabemos lo que es la ilustración. Les dejo a ustedes googlear un poco si quieren profundizar un poquito más, pero en realidad lo que nos interesa es el concepto de ilustración como para desde ahí poder trabajar con el pensamiento pedagógico moderno, ¿sí? Entonces, en pedagogía tenemos esta cuestión de lo histórico, ¿sí?, que fue un poco lo que hicimos con los PowerPoint y las últimas videoclases. Y después, lo interesante de la pedagogía es meternos en los problemas de la pedagogía, darnos la oportunidad de recuperar algunos planteos pedagógicos, algunos grandes temas, y conversar sobre eso. Eso lo enriquece, eso es lo que va a enriquecer el pensamiento de ustedes, el pensamiento pedagógico de ustedes a la hora de encontrarse con sus alumnos a futuro, ¿no? Saber dónde están parados, sobre qué paradigmas, sobre qué perspectivas, qué es lo que están diciendo en la actualidad los autores y por qué lo dicen, se contraponen con otros, con otro tipo de pensamiento u otros modelos pedagógicos. Bueno, todo lo que hacemos en el aula tiene un fundamento, un por qué lo hacemos, un por qué lo decimos, un por qué no hago esto o no pienso esto, porque se contrapone con alguna otra postura. Entonces, tenemos
la línea de la historia de las ideas pedagógicas a lo largo de la historia, ir reconociendo distintos autores, o pensadores, o pedagogos, y después tenemos por otro lado un poco lo que sería el hacer pedagogía, trabajar con ciertos textos que nos inviten a pensar, por ejemplo, violencia en la escuela, la autoridad pedagógica, la cuestión de la evaluación, la cuestión de los currículum escolares. Hoy en día que estamos en tiempo de pandemia, hay un montón de debates pedagógicos que nosotros podemos observar en los medios de comunicación. Esta inquietud por ver si cuáles van a ser los fines de la educación o de la escuela durante este año de pandemia. ¿Y qué es educar en tiempos de pandemia? Y si es posible educar en la virtualidad, o si es posible educar sin escuela, o si la escuela es necesaria para poder educar. Son todos planteos propios de la pedagogía que en la actualidad están en boca de todos, porque por los tiempos que vivimos. Entonces, el debate en esta materia siempre está entre ver a los autores y la historia de los autores, de su pensamiento, o centrarnos en recuperar el pensamiento de determinados autores sobre algún tema de la pedagogía. Las dos cosas son muy interesantes. En una nos quedamos en una mirada más bien tradicional, de hacer una línea histórica, ir haciendo un recuento de pensadores y agruparlos por, bueno, vieron que en uno de los videos, en uno de los PowerPoint, les explicaba, ¿no? Que las ideas pedagógicas se pueden agrupar con distintos criterios, o un criterio cronológico, o por las filosofías que sustentan, o por los modelos que asumen. Bueno, hay distintas maneras de agrupar a los autores. Eso también, ese material que les presenté, disculpen la demora de ese material o que llegó cuando todavía no era mi tiempo de dar la clase, pero me parecía que era necesario plantear ese panorama antes de continuar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un poco trabajar en las dos dimensiones. Por un lado vamos a trabajar con la historia de de las ideas pedagógicas, pero también por otro lado, cada tanto me gusta recuperar algún tema de la pedagogía que sea lindo para el debate actual, ¿sí? Este, entonces, hoy lo que voy a hacer es, bueno, ya les subí el libro de Daniel Brailovsky, ahora vamos a hablar un poquito sobre ese texto para que no se encuentren perdidos, y les voy a dar una actividad que pueden trabajarla en paralelo con ese texto de Brailovsky, que es, bueno, ponernos a indagar en la actualidad sobre qué temas de la pedagogía se están evidenciando en los medios de comunicación, en la palabra de los pedagogos actuales. Hay muchas entrevistas o conferencias que se están dando, que están dando referentes, como por ejemplo Daniel Brailovsky, pero también hay otros, está Inés Dussel, eh, tenemos a Flavia Terigi, a Tenti Fanfani, a Tonucci, a Francesco Tonucci, bueno, hay muchos pedagogos que en este momento están diciendo muchas cosas, de las cuales habla la pedagogía, o la pedagogía viene un poco a iluminar esta nueva forma de educar en la que todos estamos involucrados en tiempos de pandemia. Entonces, vamos a jugar con estas dos dimensiones. Por un lado, van a estar trabajando lo teórico y la historia de las ideas pedagógicas, y por otro lado vamos a estar jugando un poco con el pensamiento de los pedagogos sobre cuestiones de la pedagogía. ¿Se entiende? De pedagogos actuales, digo. ¿Sí? Así que bueno, en principio, ese material que les subí, ¿les sirvió como para ordenar o periodizar un poco en lo que es la historia de las ideas pedagógicas? ¿Les resultó comprensible, chicos, o no? ¿O fue difícil de entender? Cuéntenme ustedes cómo se encontraron con ese material. Sí, me parece que es mejor cuando usted explica a través de los videos, además de tener el texto, porque por ahí usa palabras más sencillas
Mm, que nos ayude a entender, ¿no? claro. Ajá. Al menos en mi caso. Los demás, Muerto. Concuerdo con lo que dijo nuestra compañera Nadia. Es más ajá. práctico leerlo y después ver el video donde usted explica y se entiende más fácil porque lo está explicando de una forma en que no es como está escrito, se comprende mejor. Bien, bien. Bueno, bueno. Este, por ahí había un compañero, no me acuerdo, ¿era vos, Ricardo, que hizo algunas preguntas o había, no me acuerdo quién era, Oscar, me parece que era Oscar, que hizo algunas preguntitas en el Classroom, bueno, fui contestando. Tuve un problema con el PowerPoint que me llevó días hacerlo, justamente el de historia de las ideas pedagógicas, donde están las distintas etapas y los distintos autores y hay varios videitos. Es muy pesado, después que hice todo el trabajo me resultó muy pesado poder subir los videos. Me parece que eso tiene que estar acompañado de otro archivo donde estén los videos. Intenté hacerlo, pero son muy pesados porque son todos videos. Lo que sí, dentro del PowerPoint, donde ustedes vean que los autores o alguna cuestión está remarcadita en naranjita, abajo tienen, al final, perdón, de toda la presentación está la bibliografía y ahí tienen todos los enlaces. Entonces, si bien no se les sabe, porque mi computadora se abría, pero es porque yo tengo el archivo dentro de mi computadora. Entonces, si bien no lo van a poder activar tocando sobre la palabra, tienen los enlaces de cada uno de ellos al final. Así que si quieren hacer el recorrido de autores, lo pueden hacer. Lógicamente no es que están obligados a hacer todo ese recorrido, pero me pareció interesante, bueno, arrancar con la posibilidad de ver algunos buenos videos, si es que quieren ir a identificar o ir al encuentro de quién es ese pensador y demás. Un poco como para agilizar la búsqueda, hacer una búsqueda más específica, más guiada. Resultó muy difícil, por eso también me llevó muchos días. Hacía rato que lo quería hacer y bueno, en este contexto era necesario concretar la idea. Es muy difícil encontrar alguno de esos videos. Antes estaban todos agrupados en un sitio y ahora tuve que ir al encuentro de cada uno de ellos hasta que di con los videos. La verdad que pasaron varios días de búsqueda. Por eso que me pareció oportuno ponerlos en ese PowerPoint, por si en algún momento lo necesitan. Es probable que en algún momento, tal vez dentro de este cuatrimestre, un trabajo y otro trabajo en el segundo cuatrimestre, que es el segundo tramo, les haga hacer algún tipo de presentación, ¿sí? Que puede ser una presentación, cada uno de acuerdo a la tecnología que maneje, ¿sí? Por ejemplo, en este primer cuatrimestre, si ustedes están de acuerdo y también, a ver, la propuesta sería la siguiente, pero también hay que ver con qué medios cuentan ustedes. Presentar a uno de los autores, ¿sí? Del siglo XIX, a uno de los pedagogos del siglo XIX. Ustedes tienen el libro de cabecera de Jesús Palacios y tienen el libro de cabecera de Gadotti. Podrían elegir el que les quede más cómodo, más lindo, más amable para la lectura. Tienen dos perspectivas. Lo tengo acá un compañero que no me di cuenta. Cada uno de esos autores asume una perspectiva diferente, ¿sí? Cuando relata. Pero bueno, ambos autores, desde alguna perspectiva, recuperan a algún pedagogo, ¿sí? Y exponen sus ideas. La idea seguramente va a girar en hacer alguna producción virtual presentando las ideas de ese autor, ¿sí? Si no pueden hacerlo virtual porque no tienen las tecnologías, bueno, podemos hacer algún tipo de presentación escrita, en un Word, tal vez pegando el enlace de algún video o algo que nos remita a ver algún material en otro lugar, ¿sí? Como para que sea algo dinámico.
que no sea simplemente un trabajo práctico donde escribo mucho sobre un autor y ya está, sino de alguna manera que implique hacer un recorrido, un rastreo de ese personaje, de ese pensador, y bueno, dar cuenta de eso y contárselo a los compañeros. La idea es que cada uno de ustedes le cuente a sus compañeros sobre las ideas pedagógicas de algún autor, de algún pensador, pedagogo del siglo XIX. Generalmente cuando estamos en el aula, lo que les pido hacer es una línea de tiempo. ¿Qué hacemos? Una línea de tiempo en el primer cuatrimestre y la continuamos en el segundo cuatrimestre. Este año no les voy a pedir eso, por eso me dediqué yo a hacer el PowerPoint, porque eso implica también tener el material en mano, bueno, hay otras cuestiones ahí. Pero me parece, sí, interesante cerrar este cuatrimestre con con que cada uno ponga en común el pensamiento de un pedagogo, contextualizado en su época, bueno, con sus aportes, las consecuencias de su mirada, de su posicionamiento y demás. Así que esa consigna seguramente la estaré preparando para la clase que viene y bueno, y tendrán desde la clase que viene hasta el final como para poderla elaborar, mientras conmigo van trabajando otras cuestiones, ¿sí? Entonces como que les delegaría a ustedes esa parte, y yo sigo enseñándoles otras cuestiones de la pedagogía en paralelo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Vamos bien? Bueno, bueno, ahora ya están ubicados en la periodización de las ideas pedagógicas, ahora vamos a entrar a trabajar ahora sí con Daniel Brailovsky. El texto de Daniel Brailovsky de alguna manera resume todo lo que estuvimos haciendo y nos da puntapié como para lo que sigue, que tiene que ver con las tradiciones o las tres racionalidades del pensamiento pedagógico durante y después de la modernidad, de la ilustración, perdón. El texto, no sé si ya lo leyeron, ¿alguien leyó el texto de Daniel Brailovsky? Todavía no. Bien. Ese texto primero nos presenta la pedagogía con un lenguaje mucho más amable que el de Bazán. Por ahí un compañero me decía, bueno, la cuestión de la profesionalización que propone Bazán, el texto de Bazán no es el más oportuno. Me pareció que era el más rapidito para poder abordarlo, presentar la pedagogía rápidamente, pero no es el más amable. Por eso que le saqué incluso el segundo capítulo, ¿sí? Me arrepentí porque había cosas más lindas para leer. Bueno, Daniel en esta ponencia, en este artículo, presenta primero qué es la pedagogía, nos da ejemplos sobre qué es la pedagogía, de cómo piensa la pedagogía. Si se corta, volvemos a entrar, chicos. Nos da algunos ejemplos de qué es lo que piensa la pedagogía y luego nos dice que la pedagogía nos aporta un vocabulario, ¿sí? A ver, dice que la pedagogía es la reflexión sobre la educación. Bueno, después nos dice que la pedagogía nos aporta un vocabulario. A ver, los medios de comunicación, las mamás, los papás, las familias, nosotros, en la vida cotidiana, muchas veces hablamos de la educación, pero no hablamos en términos simplificadores, no hablamos con los argumentos que pueden llegar a tener, pueden llegar a estar sostenidos sobre un marco teórico, ¿sí? Entonces, la pedagogía lo que hace es un gran esfuerzo de reflexión sostenida sobre la palabra de aquellos que se han dedicado a pensar sobre la educación. Entonces hay una construcción, una selección de vocabulario, de palabras adecuadas para llamar a cada cosa por su nombre, que es muy precisa y que no da lo mismo decirlo de una manera o de otra, ¿sí? Bueno, un poco eso es lo que aborda Daniel Brailovsky en el texto.
nuevamente nos da ejemplos sobre ese vocabulario específico. Después aborda, presenta, que es muy interesante, las preguntas esenciales que se hace la pedagogía sobre algunos temas. Entonces toma algunos temas de la pedagogía, por ejemplo, las escuelas, el sentido de educar, la justicia educativa, la relación adulto-niño, los rituales escolares y el sentido social de la escuela. Son grandes temas de la pedagogía que no son los únicos, son algunos. Y sobre cada uno de esos temas hace una lluvia de preguntas que son muy propias de la pedagogía. Un poco la idea es acercarnos al pensamiento pedagógico, empezar a pensar cómo piensa un pedagogo. Ustedes son futuros docentes, están iniciando una carrera que antes que ser profesores de matemática van a ser docentes. Primero son docentes y después van a ser profesores de matemática. Ustedes tienen que construir su rol como docentes primariamente. Entonces, es muy importante que puedan pensar en la cuestión educativa, que puedan pensar en qué es la educación, cuáles son los fines de la educación, por qué es el currículum, qué es la evaluación, qué es la escuela, el sentido de la escuela. Son un montón de cuestiones que hacen que cuando yo voy a dar clase me posicione de una manera o de otra, que diga una cosa o que diga la otra, que me vincule con el alumno desde determinado lugar o desde otro. Y no da lo mismo hacerlo de una manera o de otra. Entonces, la pedagogía lo que nos da son herramientas y conceptos y perspectivas que nos permitan posicionar, construir nuestros posicionamientos. Y es muy interesante, y ustedes se van a dar cuenta a medida que van construyéndose como en esto del rol docente, porque empiezan a mirar el mundo con otros ojos. Cuando uno empieza a construirse como docente, ya nada da lo mismo. Ya no es lo mismo hablar de evaluación siendo docente que no siendo docente. No es lo mismo hablar de una clase escolar siendo maestro que no siendo maestro. Yo generalmente digo maestro porque me gusta mucho ese término. Entonces, es muy bueno que empiecen a pensar como docentes desde primer año. Es probable, y ahora les quiero pedir permiso para eso, están llegando muchas cosas, muchas charlas, videos, capacitaciones dirigidas a los docentes que nos hacen pensar sobre la educación, ¿no? Y hay veces que yo digo, bueno, se los mando a los chicos de primero para que empiecen a afinar el oído a las cuestiones pedagógicas, ¿sí? Una cosa es que yo les dé material para que ustedes estudien, bueno, después tendremos nuestro trabajo, nuestro parcial, un final. Bueno, con todo eso van a construir lo pedagógico, ¿sí? Van a saber dónde están parados. Pero hay otra cuestión, que es el disfrute cotidiano de la cuestión pedagógica. Yo creo que se aprende mucho más de pedagogía haciendo estos ensayos de reflexión pedagógica en la vida cotidiana, más que leyendo 50 libros de pedagogía, que también vienen bien, pero generalmente los hacemos porque estamos obligados. La idea es empezar a disfrutar de ese encuentro con la cuestión educativa, sin necesidad de examinarlos, de ser evaluados en eso, sino que sea un recorrido de ustedes cotidiano. ¿Qué es lo que le va a pasar a ustedes cuando sean docentes? Hoy, todo docente permanentemente está jugando, además de que como todos ustedes, con su propia familia metida en casa, más el estudio, más el trabajo, más todo, ¿no? Pero estamos trabajando, estamos gestionando un Zoom, armando materiales, dando clase online o como fuere, o qué sé yo, con señales de humo, pero al mismo tiempo, y esto es poco común cuando corremos de una escuela a la otra, al mismo tiempo nos estamos encontrando con muchas invitaciones a charlas, conferencias, capacitaciones, escuchando la voz de los pensadores, de los pedagogos, que tal vez en la vida cotidiana, si tuviéramos que ir a las escuelas, no lo haríamos, porque no tendríamos el tiempo físico para sentarnos a escuchar o ir a la conferencia de Inés Dussel en no sé qué lugar, ¿sí?
En este momento tenemos la posibilidad de escuchar a esos pedagogos en casa, mientras hacemos la comida, mientras nos tomamos unos mates, mientras estamos haciendo otra cosa. A veces está bueno escuchar algo vinculado a la educación. Bueno, nosotros como docentes en este momento estamos muy enriquecidos por estas cuestiones que son muy poco habituales. Generalmente hay que ir a escucharlo a estos pedagogos. Entonces, el permiso es, si ustedes quieren, yo les voy compartiendo algunas de estas charlas, como para que ustedes empiecen a meterse en tema. Porque esto de meterse en tema desde la vida cotidiana va también construyendo el sentido de qué es lo que ustedes están haciendo, estudiando una carrera, un profesorado de matemática, pero que es profesorado al fin. Están preparándose para educar. Entonces me parece que ¿vieron? Cuando uno está embebido de determinadas situaciones, se las apropia más fácilmente. Si ustedes quieren, yo les mando. Me tienen que dar el ok, para así no dicen que soy la bruja que manda cosas extra de tarea. Así que bueno, sin obligación, o sea, no es que van a estar obligados a verlos y demás, salvo aquello que yo voy a poner uno, que sí, uno o dos, como para que elijan o si quieren recorran, de ejemplo en el Classroom, para que ustedes de ahí extraigan, bueno, a ver, escuchando a estos autores, ¿cuáles son los temas de la pedagogía que está abordando este autor? En eso va a consistir el foro, ¿sí? Lo que van a tener que trabajar estas 2 semanitas. Ahora sí va a tener una cuestión de compartir más objetiva. Pero después la idea es mandárselos y ustedes lo disfrutan si tienen ganas, y si no tienen ganas no lo disfrutan, pero la idea es ir construyendo esto del pensamiento del educador. ¿Les parece? Sí. Bueno, en eso andaríamos. Bueno, y Daniel Brailovsky, después de todo eso, de esas preguntas esenciales de la pedagogía, a lo mejor se cortan un ratito, volvemos a entrar, ya presenta, es como que tiene 3 grandes partes este texto. Por un lado presenta la pedagogía, el vocabulario de la pedagogía y todas sus preguntas. Luego presenta 3 racionalidades, ¿sí?, de la pedagogía, o sea, 3 formas de organizar el pensamiento pedagógico, donde dijimos que la modernidad marca el antes y el después de este pensamiento pedagógico. Y luego de eso, recuperan lo que estuvimos haciendo hasta acá, que es la historia del pensamiento pedagógico, que es muy cortito y de alguna manera dice lo que estuvimos explicando hace un ratito, ¿no? Sobre la historia de las ideas pedagógicas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con este texto? No me van a entregar ningún trabajo práctico, pero sí quiero que le hagan marcas al texto, que trabajen sobre el papel. Profe, disculpe, Sí, acá Carolina. claro, decime. Tenemos una compañera, Ana Quiroga, que no se pudo conectar porque tiene problemas de conexión. Si podría, ¿qué me dijiste? Grabar la clase. Ay, sí, sabes que me olvidé en la primera parte. Qué lástima. Ah, ¿fuiste Le grabando? escribí. Dale. Espera, ¿vos sos ese Gamboa? Acá. Permitir grabar. ¿Ahí te habilitó? Ah, ¿lo haces con un programa de la compu? Ah, bueno. Igual yo grabo también. Ahí está. Pasá más tarde, sí. Ahí está. Dale.
Ahora en un ratito lo que voy a hacer es sacarle foto. Cuando entren todos, voy a sacar foto porque quiero ver quiénes están. Veo que son un montón. Me pone re contenta que haya tanta gente. Victoria, había una tortuga que se llamaba Manuelita. Estaba viajando Profe, hacia avise cuando va a París. sacar la foto, así nos ponemos todos en C. Ah, bueno, bueno. Claro, va a salir bien solo la profe si no avisa. Sí, igual espero un minutito más a ver si entra alguien más. Ahí estamos. Bueno. Bueno, a ver. Sí, más que nada para saber, chicos, quiénes están. ¿Se fue gente de la carrera, del profesorado, del curso? ¿No saben? ¿Los que están, siguen estando o no saben si hay alguno que se va? Fueron saliendo algunos en el verano antes de que empezaran las clases, pero Ajá. ponele 5 personas capaz del grupo de WhatsApp. Y después sí, durante el año algunos, pero tampoco dieron explicaciones. Claro. Una chica con la que yo hablé sé que no tenía ni compu, ni acceso a internet, ni nada, y le estaba pasando las cosas por WhatsApp, pero dijo que igual iba a dejar y no se conectó ¿Ah, más. sí? Ah, qué lástima. Pero sí, pero fueron dejando un par. Está bien. Sí, yo para saber, viste, más o menos. Igual hay un lindo número, me gustó. Bueno, a ver que le saco la foto. Pónganse lindos. Me saco el anteojo, profe. Ah, esperen que viene alguien más. Esperen. Vamos a darle a María el tiempo de entrar. Todos con el pulgar arriba. Así mejor, ¿Cómo se llevan entre ustedes? así mejor. Bien. ¿Bien? Re bien, re bien. Bien, ¿Hay buen estamos- vínculo? Estamos esperando que termine la cuarentena para visitarla a Ana. Vamos. Porque cocina Una muy genia, bien. Ana. Cocina muy bien. ¿Ah, sí? Así que todas las clases Ana. No, muy bien. Ah, esperen que, a ver, tengo a ese Gamboa, ya los dejo, ya estoy con ustedes. Esperen que no le saqué foto a los nombres. Whisky. Sonrían, sonrían. ¿Está? Y ustedes son buenos, se enganchan. Tengo cursos que saben que no se enganchan, y me preocupa porque son primeros. Y los primeros se asustan con todo esto. Pero ustedes se la rebancaron, ¿eh? No. Nosotros somos el mejor primero. Sí, de todos los que tengo, son el que más persistió, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se nota que ustedes deben estar acompañándose Nos bastante. consolidamos. Digo, va. Nos ¿Eh? consolidamos. Nos Qué consolidamos. bueno, qué bueno. Hablamos todo Sí. el día por el grupo de ¿Ah, WhatsApp. sí? Y no solo de la carrera, nos compartimos cosas así como chistes y somos a hablar mucho. Yo creo que Bueno, por eso muchos buenísimo. salieron también. ¿Cómo? Yo creo que Por eso algunos muchos salieron también. Y Muchos- bueno, puede pasar. tenemos- Mientras sigan en el Classroom. Tenemos aparte un grupo que es solo de información, porque mucha gente decía, chicos, entro y tengo 1000 mensajes de ustedes charlando. Entonces, en el otro grupo ponemos cosas importantes, ¿viste? Por las dudas. Bueno, está bien, está bien. Hacen bien las dos cosas. Pero está bueno separar lo que es información de... Me pasa con mis hijos, que son adolescentes, y claro, por ahí el profe manda algo importante, lo socializan, pero quedó tapado por los 1500 mensajes de deditos, de pavada que se dicen. Y sí, es verdad. Eso como que ensucia la información. Pero si lo tienen separado, está bien. Es más fácil ordenarse. Bueno, gente, entonces, yo ahora voy a subirles al Classroom algunas consignas que tienen que ver con el trabajo con el texto. Es un poco, más bien una especie de técnica de estudio, pongámosle. Eso no es que lo van a entregar, porque tienen que trabajar sobre el texto,
se lo van a quedar a ustedes y les va a servir a ustedes. De todos los textos que hasta ahora estuvimos trabajando, este es el que sintetiza todo, este va a ser el más obligatorio de todos, digamos. Y la idea es que ustedes lean el texto, pero antes de leerlo, distingan sus partes, es un texto simple, distingan sus partes y después a medida que lo van leyendo, reconozcan, bueno, dónde habla de pedagogía, dónde la define, dónde habla del vocabulario de la pedagogía, que diferencien lo que son ejemplos de explicaciones, ¿sí? No confundan lo que es explicación con lo que es ejemplo. Este autor, cada cosa que dice después la ejemplifica, y los ejemplos son largos, no son ejemplos de 2 renglones, desarrolla el ejemplo. Entonces tengan cuidado de que cuando recuperan, cuando hacen la síntesis de ese texto, tengan bien diferenciado lo que es ejemplo de lo que es el aporte teórico del autor. Y después diferencien en el texto las grandes partes que tienen. Cuando habla de pedagogía, cuando habla de las racionalidades del pensamiento pedagógico y cuando habla de la historia, ¿sí? De la pedagogía. Si no me equivoco, esas eran las grandes partes. Creo que no. No, está bien, ¿sí? Ahora, estas 2 semanitas, vamos a trabajar, van a leerlo todo, van a trabajar con todo, pero el ejercicio que les voy a dar, ofreciéndoles un par de videos, que, a ver, esos videos son el puntapié para pensar, pero ustedes también pueden traer cosas que encuentren. Yo les voy a dar la posibilidad de que suban enlaces de otras cosas que han visto, han recorrido, de pensadores que hayan escuchado o entrevistas que vieron en la tele. Deténganse a ver en la tele esas entrevistas potentes que hablan de cuestiones de la pedagogía. Por ejemplo, cuando habla el ministro de Educación y demás, enganchense en esos foros, generalmente les llegan son muy populares. El otro día, por ejemplo, el ministro estuvo hablando con las familias. Bueno, recuperen eso, pónganse en contacto, los que son madres de familia por interés incluso doméstico, ¿no? Madres o padres, perdón. Y si no, bueno, como parte del ser ciudadano y que todos estamos involucrados en esto, bueno, indaguen, a ver, bueno, cuando ven a alguien que sabe de educación, deténganse a escucharlo y recuperen, a ver, bueno, de esto que está diciendo, ¿qué tema de la pedagogía sería? Un poco el ejercicio del foro va a ser ese. Un poco la pregunta va a ser esa, ¿qué temas de la pedagogía ustedes ven o visualizan que en la actualidad son de debate importante en este contexto de pandemia? Y si pueden pegar el enlace, o sea, dar muestras o poner ese ejemplo, lo pegan ahí en el Classroom, ¿sí? Acuérdense de pegar enlaces, no suban archivos, peguen enlaces, porque si no se llena no sé, la capacidad del Google mío. Pero bueno, si pegan enlaces, está todo bien. Como para mostrar qué recorrido hicieron y demás. Yo les voy a poner algunos como para arrancar, pero ustedes, si lo pueden enriquecer, mejor. Si no, simplemente van aportando desde el recorrido que vieron, lo que escucharon o lo que dice el video. Es un poco libre el recorrido ese, ¿sí? Un poco para sumarnos a esto del texto, de la pedagogía, y bueno, adentrarnos en los temas propios de esta disciplina. Bueno, ¿qué más? Yo hasta acá dejaría. Después, es probable, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? La virtualidad no es lo mismo que estar en clase. Entonces, es probable que dentro de 15 días les suba, es probable, no está confirmado, lo tengo que terminar de redondear. La actividad para ir haciendo, para cerrar este cuatrimestre, vemos si la presentan
o no, hay que ver qué dicen las autoridades respecto a la evaluación de ustedes, ¿sí? Yo hay algo que todavía no tengo en claro y creo que nadie lo tiene en claro, que es que ustedes, la materia de ustedes es en tramos. Ustedes tienen que aprobar el tramo 1, ¿eso se los explicaron cuando hicieron todo el ingreso? Ni me acuerdo. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Esta carrera, como es una carrera nueva de las reformadas, tiene 2 tramos. El primer tramo se cursa en el primer cuatrimestre, el segundo tramo se cursa en el segundo cuatrimestre. Ustedes pueden cursar cualquiera de los 2 tramos, no importa. Es probable que haya chicos que se bajaron en este cuatrimestre, bueno, en el segundo cuatrimestre pueden entrar, ¿sí? Y hacen el segundo tramo. Ah, sí, sí, sí. ¿Les explicaron eso? Sí, ahora me acuerdo. Yo a veces no me quiero meter mucho en eso porque a veces me hago lío y no tengo a los directores para preguntarle en este momento. Porque es todo un sistema nuevo de evaluación y a veces puedo meter la pata. En tiempos normales, ustedes cierran este cuatrimestre con un parcial y con ese parcial aprueban o desaprueban este tramo, ¿sí? Y lo mismo va a suceder en el segundo cuatrimestre. Con ese parcial aprueban o desaprueban el segundo tramo. Cada parcial tiene su propio recuperatorio en cada cuatrimestre, ¿sí? Ustedes a lo mejor desaprueban el primer tramo, no importa, siguen haciendo el segundo tramo y el año que viene recursan el primer tramo en el primer cuatrimestre, ¿sí? Si desaprueban el segundo tramo, al año siguiente, en el segundo cuatrimestre, van a recursar el segundo tramo, ¿sí? Y no pueden cursar la correlativa hasta que no aprueben los 2 tramos, ¿está? La correlativa de segundo no se puede cursar hasta que no aprueben los 2 tramos. ¿Por qué no les expliqué esto antes? Porque la verdad que no sé cómo va a quedar eso. Yo creo que las autoridades en algún momento van a tener que elaborar algún documento que digan cómo vamos a evaluar los tramos, ¿sí? En principio ustedes vayan haciendo las lecturas. Fíjense que de cada lectura yo les estoy haciendo dejar algún tipo de registro, aunque no me lo manden a mí, ustedes se van a quedar con ese registro. Si volvemos a las aulas, me lo mostrarán, me lo entregarán, ustedes ténganlo ustedes. Si no volvemos a las aulas y nos dicen hay que evaluar con lo que se haya hecho hasta ahora, y bueno, me lo mandarán por foto, por documento, veremos, ¿sí? En principio lo que a mí me interesa es que se encuentren con la pedagogía, que los textos les resulten abordables, que vayan entendiendo lo que se hace, ¿sí? Y después vemos si hay necesidad de tomar algún parcialito, si a eso le sumamos, o sea, hacemos el trabajo sobre algún autor y a eso le sumamos un parcialito o no, o un trabajo práctico, veremos. En el momento que las autoridades lo definan, lo definiremos nosotros. Ustedes mientras tanto vayan armando estos materiales y en algún momento los presentan. Este trabajo de los autores, hay que ver, a lo mejor yo les propongo varias opciones y ustedes eligen la que mejor les quede de acuerdo a las tecnologías de las que disponen. Siempre lo interesante es presentar algo digitalizado, ¿no? Algo que implique imagen, video, un audio, la palabra de ustedes, donde ustedes se empiecen a exponer. Bueno, si eso no se puede, pueden pegar los enlaces en un Word y me mandan eso. Vamos a ver cómo lo pienso para que esté abierto a todos y de alguna manera haya alguna producción de ustedes de este cuatrimestre, un poquito más formal. Y bueno, hasta ahí. No voy a hablar más de evaluación porque son las autoridades las que nos tienen que decir cómo se sigue. Así que bueno, chicos, listo. La semana que viene no nos encontraríamos la otra, pero no necesariamente con un Zoom. Tampoco quiero que dependamos siempre del Zoom. Vamos a ver si es necesario. Generalmente yo hago los Zoom cuando veo que ya se acumularon varios textos o varios trabajos,
hay que redondear, ver a ver cómo están, cómo sigue la cursada, plantear lo que viene. Generalmente los Zooms son un poquito para eso, para ordenarnos y avanzar. Bueno, y yo les decía que me quedé en el camino, estoy viendo qué textos es conveniente trabajar en la virtualidad. Así que es probable que haga algún cambio con respecto al año pasado, pero bueno, vamos a ver eso cómo se desenvuelve. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que Sí, quieran te saber? hago una consulta de algo que no me quedó claro. Cuando decís Dale. todo el material que venimos trabajando y eso, que capaz hay que entregarlo cuando tengamos las presenciales, es como en el cuadernillo los que vamos anotando y haciendo resúmenes y anotando de las clases así de Zoom y eso. Mira, por un lado, O es bueno, yo ya tengo la toma de notas de ustedes. Ahora ustedes van a hacer una pequeña consigna vinculada a este texto de Daniel Brailovsky, que en realidad es una consigna que no es para entregar, es una consigna de estudio, ayudarlos a organizar ese material, nada más. La producción sobre eso va a estar en lo que participen en el foro. En realidad, yo voy a evaluar la lectura de ese texto por el foro que ustedes vayan participando esta semana y la semana que viene. Sobre este texto ya es suficiente con eso. Y es probable ya entonces que sí, la próxima ya les dé algún trabajito más intenso para que lo hagan con tiempo y lo envíen. Lo que sí a mí me gusta generalmente es que de cada texto que trabajamos, que hagan algún tipo de registro. En este caso van a registrar en función de alguna consigna de organización del texto, a lo mejor les hago hacer un esquemita conceptual o alguna cosa así, que es para ustedes, no va a ser algo para entregarme. Cuando estamos en lo presencial, generalmente el día del parcial les pido un resumen o un mapa conceptual o lo que a ustedes les haya servido para estudiar de cada capítulo. Generalmente hago eso. Por eso, cada texto que ustedes lean, dejen algún registro de la lectura, o un resumen o un mapita conceptual, o algún punteo de las ideas principales de ese autor, cosa de que si en algún momento nos encontráramos presencialmente, se las pida, y bueno, yo con eso también tengo una evaluación de que ustedes fueron acompañando la materia, ¿está? Son como los borradores de ustedes prolijos. Claro, por eso, ¿no? prolijos. Pero es el recorrido prolijo, claro. Esa era mi claro. duda, porque yo, por ejemplo, acá estoy tomando notas así rápido, y abrevio palabras y lo escribo como así nomás, y capaz si te muestro eso me parece un 0. No. Por eso te digo. En realidad lo que les voy a pedir no es la toma de notas de mis clases, tampoco de mis videos, porque eso es como una clase. Esa toma de notas es para ustedes. Claro. Lo que sí, de cada texto que lean, háganse algún tipo de registro, ¿sí? Por ahora no hemos Buenísimo. trabajado grandes textos, más que los primeros, el de Bazán, después trabajamos con el de la enseñanza, y ahora estamos trabajando con este. Hasta ahora no tienen muchos textos. El de la enseñanza ya me lo entregaron, el de Bazán casi no es necesario porque yo les hice un PowerPoint también, así que ya estamos. Sí. Está bastante resumidito. Y el que sí van a tener que hacerse un registro para ustedes es este de Daniel Brailovsky. Entonces, mientras lo leen, hacen las marcas que yo les diga que tienen que marcar y se hacen ya un punteo, un mapa conceptual, un resumen, lo que ustedes quieran, lo que les sirva a ustedes. ¿Sí? Buenísimo. Ténganlo. Y bueno, y ya les daré algún trabajito más formal. Profe, ¿el de enseñanza de qué autor es? De Daniel Brailovsky. No, perdón, me equivoqué. La charla era de Daniel Brailovsky, pero el texto es de Laura Basabe. Sí. El texto es de Laura Basabe. Ese texto un poco lo incluí, no es parte de la bibliografía de la materia, ¿sí? Igual lo voy a considerar porque fue un trabajo y todo. Pero ese texto en realidad lo uso más para didáctica.
Pero me pareció esto, como los autores están hablando, están dando charlas, me pareció que era interesantísimo, bueno, aproximarlos a la voz de aquellos que saben, ¿eh? Esto que les estoy diciendo hoy, acercarse a la voz de los que saben, a los temas de la pedagogía, etc. El texto obligatorio, es este que les estoy presentando hoy. Es el primer texto intenso y ya, sí, como para lo que sería un posible parcial. Este sería para el final. ¿Eh? Y bueno, y algo de lo de Bazán, que fue el primer texto que tuve. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, a partir del texto de Bazán y y en adelante es lo que entraría en un examen. Sí, La sí, primera parte sí, es sí. para nosotros nada Es más. introducción, claro, es introducción. Sí, bueno, algunas definiciones sobre pedagogía, algunas definiciones que están en los PowerPoint, sí. Pero bueno, era más bien como para introducirlos a la materia. Si no, lo diría, si no hubiera hecho ese material, lo diría en clase en media hora. Claro. Pero bueno, de alguna manera se los tenía que contar de una manera organizada. Bueno, salió mejor que si estuvieran clases, salió con más herramientas. Así que bueno, ¿hasta acá vamos bien entonces? ¿Listo? Bueno, ahora entonces los dejo Profe, y voy a armar el Classroom, así ya lo tienen para trabajar estas 2 semanitas. profe. Igualmente Sí, en el class va a subir las consignas detalladas, ¿no? De cada cosa que tenemos que hacer. sí. Lo que yo hago acá es la explicación general. Después dejo todo por escrito, si nadie se pierde, nadie se marea, está todo ordenadito en el Classroom. Bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿algo más quieren saber? ¿Nos puede mandar la foto que le sacó al Zoom con todos? Así Ya. Sí, la perfecto. compartimos. Vimos que en el Instagram del instituto siempre suben los prints de las clases y queremos subir uno Me también. encantó. Va a ser la primera clase. Además, Sí, Sí, la primera vez que subimos. sí, subimos. ¿la primera? La primera, porque nunca subimos. Nunca lo sacamos. Nunca sacamos el print de la pantalla. Y sería el primero que vamos a mandar para que lo suban al Instagram Buenísimo. del instituto. Ya les mando. Festeja. Ahí está. Muy bien. Suban. Yo la verdad que me pongo re contenta de que hay tanta gente. La verdad, me parece buenísimo. Y los felicito por permanecer, por estar vinculados, por fomentar esta cuestión de grupo. Es fundamental eso. Y que se haya logrado en un primer año, habla muy bien de ustedes, chicos. La verdad que sí. Bueno, y si ustedes necesitan reunirse conmigo, decirme algo, no tengan ningún problema, me avisan y lo hacemos. ¿Está? Bueno, Me gracias, profe. dicen que el cuatrimestre que viene ya sí va a ser todas las semanas la clase. Vieron que ahora estamos haciendo cada 15 días, que me cuesta un montón, porque hay veces que les quiero mandar cosas en el medio y la verdad que me ato un poco para no molestar. Pero no pasa nada en el Classroom, porque eso después lo podemos ver. Claro, Sí. usted súbalo y nosotros lo vamos viendo a los tiempos que correspondan, Claro. pero súbalo mientras. Bueno, Sí. bueno. Listo, porque hay grupos que no les gusta, ¿vieron? Porque sé que les llegan los mensajes y se ponen nerviosos. Pero mejor, bárbaro. Entonces, sabiendo que no hay ningún problema, yo les mando. Y lo que les vaya mandando de videitos o invitaciones a conferencias o a lo que sea, es solamente por disfrute, para que lo hagan. Yo cualquier cosa, si es obligatorio, les aviso, pero es para que disfruten y empiecen a meterse en tema, empezar a pensar como profesores. ¿Les parece? Me parece más Buenísimo. interesante. Bueno, gente, no los molesto más, así van a hacer la comida o no sé si tienen que alimentar a alguien. A seguir cocinando. O a seguir cocinando, a tomarse unos matecitos. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Gracias, gente, un profe. beso. Chau. Chau. Chao. Chao, chicos. Chao. Chao.